Bueno, muy buenas tardes para toda la comunidad CIBEI. Les damos a todos ustedes la bienvenida. Tenemos hoy el gusto de tener en nuestro Facebook Live a Manuel Férez Gil, de nacionalidad mexicana, quien en este momento se encuentra en Santiago de Chile. Él nos va a dar el tema de la viabilidad en el Estado-Nación en Oriente Medio y Cáucaso contemporáneos. Él es profesor de Medio Oriente y Cáucaso en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. También ha compilado algunas obras académicas, 5 para ser específicos. Las más destacadas son Estos son los kurdos, análisis de una nación, publicada en el año 2014. Un retrato de la Turquía contemporánea, publicada en el año 2016. Y ha realizado estancias de investigación en Israel, Palestina, Turquía y Azerbaiyán. Para nosotros, como CIBEI, es un placer contar con un colaborador como Manuel. Le damos entonces también el paso a él y les agradecemos su presencia y su audiencia en este Facebook Live. Manuel, bienvenido y muchas gracias. Hola, gracias por invitarme. La idea de la charla del día de hoy no solo es lo que yo vaya a decir, sino también sus preguntas, sus opiniones, etcétera. Creo que es importante, como siempre, escuchar otras ideas, ¿no? Tengo ahorita un problema, no sé por qué, todo lo hicimos súper bien con la presentación, se me quitó de la pantalla, pero mientras entra me gustaría escuchar alguna opinión, un par de opiniones sobre lo que creen ustedes que se va a abordar el día de hoy. ¿Por qué el título Viabilidad del Estado-Nación en Medio Oriente y Cáucaso? Me gustaría escuchar algunas opiniones mientras se abre la presentación, si es posible. Sin miedo a equivocarse, no es que sea, no es correcto ni incorrecto, sencillamente sus opiniones de por qué es importante hablar sobre la viabilidad del Estado-Nación en Medio Oriente. ¿Nadie? ¿Ahí en el chat? ¿Nada? Ya lo vamos a poder abrir. Perfecto. Ahí vamos. Bueno, muchachos, como nadie se animó, espero que a lo largo de la plática manden sus preguntas y comentarios. Yo creo que el objetivo central, que cuando me invitaron a dar la plática vino a mi mente, es empezar a platicar por qué esta zona del mundo se muestra tan inestable, no solo por sus conflictos internos, no solo por sus conflictos regionales, no solo por sus continuas guerras, enfrentamientos, etcétera, sino que parece que algunos estados de la zona de Medio Oriente se rompen muy fácilmente, ¿no? O tienen problemas como estructura estatal para lidiar con desafíos que sí son producto de la modernidad. En ese sentido, pensemos en el conflicto de Siria, pensemos en Líbano, pensemos en el propio Irak, en algunos países del norte de África, y yo suelo agregar a la reflexión sobre Medio Oriente el tema del Cáucaso. El Cáucaso es una zona que, si bien no encuentra mucho espacio en los currículums universitarios para ser estudiado, y cuando los encuentra, lo encuentra simplemente dentro del espacio ruso. Yo creo que hay que incorporar de alguna manera en la reflexión a los países del Cáucaso, principalmente los conflictos que ellos tienen posteriores a su declaración de independencia, ¿ok? Bueno, intentaré hacerlo sin la presentación, espero no aburrirlos mucho solo con la voz, más bien la presentación era una propuesta de mapas para irnos orientando. No sé qué pasó, estaba abierto ahí y ahorita que nos fuimos al live se cerró y ya no he querido abrir en mi computadora, parece que también es problema mío de mi computadora, ¿ok? Rápidamente la historia. El Medio Oriente moderno se va construyendo a partir, digamos, de la implosión del Imperio Otomano, un Imperio Otomano que, como ustedes saben, fue dominante en la zona junto al Imperio persa, el Imperio iraní, pero principalmente los países que componen hoy Medio Oriente de alguna u otra manera fueron parte del Imperio Otomano, ¿ok? El Imperio Otomano tuvo diferentes grados de extensión territorial y también diferentes grados de administración de las zonas que controló, ¿ok? En otras palabras, no es lo mismo el control que el Imperio Otomano
tuvo de zonas como Siria, Palestina, que el que desarrolló en los Balcanes o en el norte de África, ¿ok? Como ustedes bien saben, el periodo entre guerras, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, la zona de Medio Oriente entra bajo control colonial. Entonces tenemos la primer pista, ¿ok? La creación del espacio de Medio Oriente como moderno, como lo conocemos hoy, es posterior al Imperio Otomano. Esto es importante porque algunos estados todavía tienen reminiscencias otomanas e incluso muchos de las críticas al diseño del Sykes-Picot, que es un objeto de debate, este acuerdo entre los ministros de Asuntos Exteriores franceses e ingleses que delimitó de alguna manera las fronteras de los estados de Medio Oriente. En 2016 se cumplieron 100 años de ese acuerdo y la producción académica fue enorme en relación a lo que implicó el Sykes-Picot para el Medio Oriente. Hay un debate sobre si este acuerdo de delimitación de zonas de influencia directa, indirecta y el mandato de Palestina es quien crea los problemas o realmente solo fue parte de muchos procesos con los cuales Medio Oriente entró en conflicto, ¿ok? Yo soy de la opinión que lo que pasa con el Sykes-Picot de solo exacerbó dinámicas que existían en Medio Oriente, digamos, no fue un facilitador no ayudó a que el conflicto no se originara, sino sí jugó un rol de exacerbación de conflictos previos. Eso es objeto de debate que no lo veremos ahora, ¿ok? Déjeme hacer un último intento de la presentación, que nunca me había pasado algo así en una charla, pero bueno. Pensemos la modernidad, muchachos. La modernidad en Medio Oriente es un tema importante porque es un proceso, y no quiero que piensen solo la modernidad en términos económicos, también la modernidad en términos políticos, en términos de organización social, es un proceso que le viene de fuera al Medio Oriente. Digamos que la modernidad es un desafío a las sociedades de Medio Oriente en general, ¿ok? Hay una excepción en su proceso de formación como Estado, que es el Estado de Israel, ¿ok? Muchos de los politólogos, gente de ciencias políticas, sociólogos, historiadores, gente de relaciones internacionales, muchas veces pone por fuera a Israel, no por una razón de discriminación del Estado ni nada, sino sencillamente porque su proceso, y esto es importante como lo digo, lo quiero decir lo más serio posible, el proceso de formación del Estado de Israel, más allá de sus guerras y conflictos con el caso palestino, responde a otras lógicas, ¿ok? Es un proceso diferente. Los que crean el movimiento nacional judío, los judíos que crean el movimiento sionista, son judíos que tienen un pensamiento occidental, ¿ok? Pero la modernización es un desafío para la mayoría de las sociedades de Medio Oriente, ¿ok? Un tema importante aquí es el establecimiento de movimientos nacionalistas. Creo que es un tema de estudio para todos, un poco abandonado en América Latina, empezar a reflexionar cómo se construyeron las identidades nacionales de Medio Oriente posterior al periodo otomano. Allí el nacionalismo turco, el nacionalismo árabe, el nacionalismo armenio, nacionalismo incluso griego, y los nacionalismos locales, el egipcio, el sirio, ese proceso de formación muchas veces es poco estudiado en esta región, ¿ok? Ahora, el primer desafío en la creación del Estado-Nación en Medio Oriente es que es una zona como el Cáucaso, tanto Medio Oriente como el Cáucaso, son zonas étnicamente y religiosamente muy diversas, ¿ok? No estamos hablando de una zona homogénea o de alguna manera lo suficientemente homogénea que permitiera una homologación de la ciudadanía más fácilmente, ¿no? Es una zona diversa y eso es el primer tema que yo quiero que ustedes tengamos en mente, ¿ok? ¿Cómo se respondió a la modernidad? Esta es un poco la pregunta central de la charla de hoy. ¿Cómo las sociedades o los países que se van formando de Medio Oriente respondieron al desafío de la modernidad? Se habla de 4 modelos, ¿ok? 4 formas de lidiar con la modernidad. Por un lado, tenemos aquella que es ejemplificada por la Turquía de Atatürk. También, si alguien aquí no conoce algo del tema que estamos hablando, con toda confianza me lo dice, pero Mustafa Kemal Atatürk, que junto con otros pensadores establece el nacionalismo turco moderno, lo que hace es una emulación, una copia total de Occidente, ¿ok? Es como un parteaguas, ¿ok? Vamos a abandonar los modelos otomanos previos, y eso lo pueden ver
con un montón de decisiones que tomó Ataturk en el proceso de creación de Estado. Yo les aviso cuando se vea la presentación, la verdad, no sé qué pasó, pero no abre, muchachos, no abre, y lo siento mucho porque era importante que por lo menos vieran los mapas, tenía algunas estadísticas, no sé qué pasó, ¿ok? Cosas de la tecnología. Voy a intentar salirme de mi computadora y luego volver a entrar, a ver si así se ve, pero mientras sigamos platicando, ¿ok? Esta fuerte emulación, esta fuerte forma de copiar Occidente, es un desafío en el caso de Turquía, y también los invito a que lo piensen en el periodo de formación del Estado iraní, principalmente en el periodo de la dinastía Pahlavi, porque los Pahlavi, los líderes del Irán moderno antes del 79, también van copiando un modelo de emulación completa de Occidente. Al emular completamente Occidente, el primer desafío es dónde pongo al Islam, y más general, dónde pongo a la religión, tanto en lo político como en lo social, ¿ok? Y en la identidad del Estado, ¿ok? Como ustedes pueden ver, ese es un tema que hoy, a la luz del nuevo liderazgo turco, tiene otras connotaciones, porque lo que hace Erdogan es una recuperación del otomanismo, se habla del neo-otomanismo, ¿ok? Pero digamos en general que Turquía e Irán son los ejemplos de esta fuerte tendencia al secularismo, ¿ok? En los dos estados y en el resto de Medio Oriente, además de la pregunta de qué hacer con la religión en el espacio público, la otra pregunta es, ¿qué hacemos con las minorías que tenemos? Todos los países de Medio Oriente y Cáucaso, muchachos, todos comparten un problema de desafío de qué hacer con sus minorías, ¿ok? Minorías étnicas y minorías religiosas, ¿ok? Veríamos el caso de los kurdos, en el caso de Turquía, como un desafío a ese Estado turco, más bien esa nacionalidad turca, que lo que vemos en Turquía es una fuerte tendencia a la asimilación del nacionalismo kurdo, ¿ok? Lo turquifica, ¿ok? También Irán, un país muy diverso, aquí ahorita si logramos la presentación verán que Irán es un país con múltiples minorías, incluso ahora con el desafío de la pandemia, hay estudiosos de Irán que muestran que las minorías étnicas, los no persas de Irán, las zonas del norte y las zonas del este, principalmente donde hay baluches, donde hay lures, donde hay kurdos, donde hay azerbaiyanos, etcétera, etcétera, son las que más han sufrido la pandemia, ¿ok? Este es el primer modelo, y eso quiero que quede claro. Vamos a formar un Estado-nación emulando Occidente, ¿ok? Como ven, esta es una copia, y las copias tienen muchas fallas, esas las veremos un poquito más adelante, ¿ok? No es un proceso natural, no es un proceso propio de las sociedades de Turquía y de Irán llegar a esta resolución de ser Estado, ¿ok? La segunda, que es bien interesante, la vamos a definir como un modernismo religioso, ¿ok? Esta dice, ok, la modernidad es un proceso que tengo que abrazar de alguna manera, pero tengo que seguir apegada a mis ciertas tradiciones y costumbres, ¿ok? En donde la religión juega un rol importante. Entonces, lo que hay que hacer, a diferencia de del primer modelo, no es desechar la religión, sino reformarla, ¿ok? Movimientos reformistas, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Túnez o Marruecos, que si bien no rechazan, ya pude abrir mi presentación, nada más déjenme volver a entrar, pero mientras seguimos platicando, si bien cuestionan el rol del Islam, de la religión, en el espacio público y en la política, no lo rechazan como el primer modelo, sino que lo reforman, ¿ok? Esta es eso es importante destacar porque es la forma de respuesta a la modernidad más común en el Medio Oriente, ¿ok? Esto es, ya está la presentación, nada más que no sé cómo me vuelvo a meter para que se vea. A ver si se ve luego ahí, ¿ok? Ok, Stream navegador, ya me tengo que meter, me imagino, acá. Ok. Aquí hay dinámicas interesantes que podríamos analizar con cuestionamientos como el rol de la mujer, mientras en Turquía y en el periodo iraní, Pahlavi, la mujer consiguió ser parte de todas las dinámicas sociales. En países como Marruecos y Túnez las respuestas son diferentes. En otras palabras, este modelo dice que el Islam reformado es completamente compatible con la modernidad, ¿ok? Que no es un proceso exterior, sino sencillamente lo que hay que darle un carácter moderno al Islam, pero al mismo tiempo controlar la modernidad desde la perspectiva islámica, ¿ok? Insisto, este modelo es el predominante. La tercera,
la tercer corriente de abordar la modernidad, serían los tradicionalistas, ¿ok? Los tradicionalistas afirman que no hay necesidad de cambio, ¿ok? En este modelo, el Islam es perfectamente compatible por sí mismo, el tipo de gobierno islámico, el tipo de sociedad islámica es superior al modelo occidental y por lo tanto no hay que cambiar nada. Este modelo lo podemos ver en los países árabes del Golfo, Arabia Saudita, demás países del Golfo, que ha tenido un problema grave, yo creo, en la modernidad. ¿Por qué? Porque la han interpretado a su manera. Entonces aparecen regímenes que nos parecen extraños en Occidente, ¿no? Por ejemplo, países del Golfo donde la situación de género, y en general no solo de la mujer, sino de género, derechos de homosexuales, etcétera, etcétera, están muy atrasados, pero al mismo tiempo son lugares en donde de alguna manera la tecnología predomina, ¿no? No son países atrasados tecnológicamente, ¿ok? Esta corriente se enfoca en los efectos negativos de la vida moderna, ¿ok? Especialmente en el espacio familiar, ¿ok? Para esta corriente de interpretación, la modernidad tiene aspectos muy negativos, y por los cuales tiene que ser rechazada, pero no la rechazan completamente, como les digo, sino que la interpretan a su conveniencia. Por cierto, Arabia Saudita es uno de los 15 países más tecnologizados del mundo, o sea, no han rechazado esos aspectos de la modernidad. Hacen algo selectivo, pero en términos de divorcio, derechos de mujeres, de minorías, el caso de uso de drogas, alcohol, etcétera, etcétera, ahí ven un poco el contraste, ¿ok? Entonces, por un lado, rechazas a la modernidad de alguna manera, pero los aspectos tecnológicos, la innovación tecnológica la permites, ¿ok? La cuarta forma de abordar la modernidad es una que llama mucho la atención, aunque es minoritaria, que la vamos a denominar, un tema también polémico, fundamentalistas, ¿ok? La versión fundamentalista, que cuando decimos esto estamos metiendo un montón de grupos diferentes. Para ellos, la modernidad es un desafío al tipo de vida islámico, ¿ok? Es un desafío absoluto, no hay nada que interpretar, ¿ok? Esta confrontación eterna con Occidente, y ahí está un poco el problema del caso del Estado de Israel, es atemporal, es permanente, y no hay, digamos, no sé cómo meterme si ya me metí, pegar e ir, ya estoy ahí. Ahí vamos, para que vean la presentación. ¿Ok? Como ustedes ven, muchachos, los 4 modelos tienen varias diferencias, pero también ciertas similitudes. ¿Ok? En otras palabras, para construir el Estado-Nación, el desafío es, ¿qué hago con la modernidad? ¿Ok? Y el problema es que esta región, también muy rápido, entra en conflictos armados constantes. ¿Okay? En estos conflictos armados constantes, yo quiero que pensemos que son retrocesos del proceso de modernización. ¿Ok? A ver, muchachos, último intento aquí, porque si no, cerrar todo. Voy a cerrar todo, voy a meterme a Chrome, voy a meter el link otra vez, ya me han dicho 20 veces, ¿ok? ¿Por qué ha fallado Medio Oriente? ¿Por qué han fallado algunos estados-nación de Medio Oriente? Podríamos verlo desde diferentes perspectivas, ¿ok? Vamos a tener 3 factores de comparación en este sentido. Por un lado, vamos a comparar el aspecto económico, ¿ok? Piensen ustedes en desarrollo económico de los países de Medio Oriente, pensemos en Líbano, pensemos en Siria, pensemos incluso en países como Irak, que tiene potencial petrolero, pero que como país tiene un montón de desafíos que no resuelve. Por otro lado, tenemos el desarrollo social, desarrollo de derechos sociales, políticos, civiles, ¿ok? Y por otro lado, tenemos algo muy importante que es el grado de competencia militar. En esos 3 aspectos, en estos 3 rubros, el mundo árabe se empieza a quedar atrás. Como ustedes ven, países como Turquía, como Irán, como Israel, empiezan a destacar por arriba del... aquí está ya, lo logramos, muchachos, ya ven, es pura cosa de paciencia.
Ahí está ya la presentación. ¿La ven? Ahí avíseme a alguien porque no los escucho a nadie. Ahí está, según yo ya está. Compartir. Lo logramos, ¿ya ven? Nos costó. Ahí estamos, súper. Les decía, y vemos una imagen del Imperio Otomano. Como ven, la extensión del Imperio Otomano es muy amplia, abarcó diferentes tipos de sociedades con diferentes tipos de control, como lo que platicamos. Aquí vemos los acuerdos Sykes-Picot, lo pueden ver en cualquier lugar en internet. Es una decisión muy polémica que, como les dije, ha creado mucho debate sobre qué tanto impactó a los conflictos. Sería difícil pensar que es una zona que no tendría conflictos sin ellos, pero sí hay que reconocer que el Sykes-Picot agregó mucha dificultad. Este es el Medio Oriente actual. Como ustedes ven, la manera de medir Medio Oriente es polémica. Este es un mapa que no incluye el norte de África y tampoco incluye el Cáucaso. El tema de la religión, muchachos, como lo van a ver en el mapa, esta presentación se las mando a los que me invitaron a la charla para que se las compartan ustedes, no tengo problema. Y aquí les ponía mapas, ¿no? Veamos el caso de Irán, un país que se muestra como persa, realmente es un país que tiene montones de minorías étnicas, es un país muy diverso, ¿ok? Kurdos, azeríes, persas, árabes persas, lures, baluches, kashkai, turkmanos, mandarines, talish, etcétera, etcétera. Es un país muy diverso, ¿ok? Eso también ha complicado la cohesión social y el propio nacionalismo iraní contemporáneo, ¿no? Les pongo otro ejemplo, el caso kurdo en Irak, ¿no? El caso de Irak, vemos un país que cuesta mucho crear cohesión social cuando tienes grupos tan enfrentados, cuando tienes a kurdos en el norte, tienes a shias en el sur y tienes a sunas en el centro. Esas zonas son mezcladas, digamos, las zonas de conflicto son las que son combinadas los colores, pero digamos que el nacionalismo iraquí ha sido difícil de cuajar, porque incluso cuando llegó al poder Saddam Hussein estableció una política agresiva en relación a su propia población kurda, ¿ok? Tenemos otra dinámica en Medio Oriente. Naciones sin Estado, nacionalismos bien definidos, con identidad profunda, que no cuentan con un Estado. El caso más simbólico es el caso palestino, pero también tenemos el caso kurdo, ¿ok? Podemos incluir aquí también a los saharauis, podemos hablar de otros nacionalismos que no han logrado cuajar en estados y que están contenidos como nacionalismos dentro de otros estados. Aquí vemos el caso kurdo, que es muy extendido, estamos hablando de alrededor de 30 millones de personas, desperdigadas principalmente en 4 estados que han sido objeto de asimilación constante, ¿ok? Por lo tanto, empezamos a concluir con esta introducción que me llevó más del tiempo que quería, porque los fallas que tuvimos. En Medio Oriente tenemos naciones sin Estado y tenemos a veces estados sin naciones, ¿ok? Estados que no tienen un sentido nacional compartido. Podemos discutir el caso de Líbano en este sentido, ¿no? O sea, ¿qué significa ser libanés en Líbano? Cuando adentro del Líbano el modelo libanés permite tanto la diferencia que a lo mejor no logra una cohesión social suficiente, ¿ok? Como les decía hace rato, el nivel de integración que logran los estados de sus minorías étnicas y religiosas, cómo son los imaginarios colectivos, ¿no? ¿Qué implica ser egipcio? ¿Qué implica ser sirio? ¿Qué implica ser yemení? ¿Ok? Constantemente en Medio Oriente, muchachos, tenemos narrativas históricas enfrentadas. Creo que el caso palestino-israelí es el ejemplo más perfecto de narrativas históricas enfrentadas constantemente, no solo en el presente, sino discutiendo los eventos del pasado. Y además, se complica el panorama en esta zona porque durante mucho tiempo, quizás ahora, ustedes que son internacionalistas lo pueden ver mejor que yo, que soy sociólogo, el interés de potencias regionales e internacionales era muy fuerte en Medio Oriente. Algunos estudiosos hablan de que hay un retiro gradual de potencias exteriores sobre Medio Oriente, otros hablan de sustitución de potencias exteriores. Hubo un periodo muy europeo, hasta los 50,
en los 60, 70, 80, 90, Medio Oriente está bajo la lógica de Guerra Fría. Después de los 90 hay un breve espacio en donde Estados Unidos es la potencia dominante, aunque también hay que incluir a los europeos. La Unión Europea es un actor importante en los 90 en Medio Oriente, en muchas dinámicas más bien de soft power. Y actualmente tenemos a Rusia que vuelve por sus fueros y a una China que ve intereses comerciales en la zona, ¿ok? Pero a lo que voy, es una zona muy impactada por influencias de actores exteriores, ¿ok? Ya vimos los modelos de adaptación a la modernidad, tema muy importante que tristemente no se le ha dado el espacio que necesita en la reflexión sobre el conflicto de Medio Oriente. Muchas veces los analistas en América Latina, muchachos, lo que hacen es una abstracción muy grande. Ven solo estados. Y por eso lo que pasó a partir del 2011, las mal llamadas primaveras árabes, agarró a muchos fuera de lugar, no entendían el proceso, porque no están tan acostumbrados a ver por dentro del Estado, ¿ok? Adentro del Estado, además de esto que acabamos de ver, pregunta, que este libro, por ejemplo, lo tengo en PDF, quien quiera me manda un mail, sin problemas se los mando, es un libro bien interesante que nos habla del desarrollo económico y social del mundo árabe y cómo ha fracasado en la modernidad. ¿Y por qué es importante esto, muchachos? Porque lo único que hicieron las revoluciones sociales del 2011 fue exponer al mundo las fracturas del modelo estatal del mundo árabe. No así el caso de Turquía, no así el caso de Irán, no así el caso de Israel, que si bien tienen desafíos internos, no es que no se esté rompiendo la cohesión social, ni se está rompiendo el Estado. Comparemos estos tres países que acabo de mencionar con el caso sirio, un país que se rompió completamente en 8 años y casi es irreversible el proceso, ¿ok? O Yemen, por ejemplo, o Líbano también, o Irak, que muchos piensan que Irak es el próximo Estado que va a entrar en un proceso de descomposición, ¿ok? Entonces, este libro de After the Spring, Economic Transition in the Arab World, me parece bien interesante porque analiza el sistema económico en muchos países árabes, ¿ok? Y llegan a la conclusión que el proceso económico fue desventajoso para la mayoría de los estados que hoy sufren un problema estructural, ¿ok? Aquí les pongo otros 2 ejemplos de libros de producción académica sobre este tema. Además del primer libro que les recomiendo, que es un enfoque económico, estos 2 libros hablan sobre el problema ese de la ciudadanía. El paso que va de ser súbdito a ser ciudadano con derechos políticos, ¿ok? Vamos a ver que muchas veces hay poblaciones sin derechos políticos, sin derecho al voto, sin derecho a la organización política, ¿ok? Y más profundo, ¿ok? Incluso lenguas, idiomas han sido prohibidos. Eso habla de que la crisis es profunda en el Estado, ¿ok? Por ejemplo, este libro de Crisis of Citizenship in the Arab World, lo que habla es esto, es un resumen rápido que les doy, ¿no? La crisis del mundo árabe, que como les digo, el 2011 lo que eso fue mostrar las heridas internas, mostrar lo que estaba roto por dentro, tiene sus orígenes en el desarrollo histórico, legal y político de la relación Estado-ciudadano. Esto es importante, esto es un poco de ciencia política, pero es importante, ¿ok? ¿Cómo es la relación entre el Estado y sus ciudadanos, ¿ok? Desde el inicio de la historia moderna que platicábamos después del Imperio Otomano en la región de Medio Oriente y el norte de África. Lo que es cierto es que esa relación Estado-ciudadano se rompió. ¿Y cómo se rompió? Con la crisis del pacto social en diferentes países árabes. Libia, Siria, Irak, Egipto, Argelia, se movieron, Túnez incluso, ¿ok? Los levantamientos sociales entonces tienen que ser también comprendidos como un reclamo a la estructura estatal, ¿ok? Los conceptos, este libro también dialoga, es interesante, con conceptos de ciudadanía, diferentes tipos de ciudadanía que emanan de la doctrina islámica por un lado y que chocan con los movimientos seculares del mundo árabe. Pensemos en Hussein, pensemos en Nasser, como incluso los líderes sirios, la familia de Hafiz al-Assad y Bashar al-Assad, el gobierno sirio, también son gobiernos árabes seculares, ¿ok? Y ahí el libro es una aportación importante porque nos muestra a muchos intelectuales árabes que reflexionan sobre esto, ¿ok? Parece ser que en muchos estados no ha habido esa transición de súbdito a ciudadano, ¿ok?
Y también el libro tiene unas partes interesantes que hablan de propuestas, más allá de levantamientos sociales, propuestas y proyectos sobre igualdad legal y factores que dificultan esos derechos civiles, ¿ok? Económicamente, muchachos, el mundo árabe antes del 2011 tenía un gran desafío y no lo supo resolver, ¿ok? El mundo árabe en general tiene bajos niveles de producción económica, tiene un bajo grado de comercio interno, ¿ok? Es muy diferente el caso, por ejemplo, de la Unión Europea o de América Latina. O sea, el comercio interno de la zona es muy bajo, ¿ok? Casi todo lo que produce sale de la zona, ¿ok? Y además, es una zona con bajo valor agregado en su producción. Yo los invito a que busquen en sus casas algún producto manufacturado que tenga la etiqueta de Egipto o de Siria o del Líbano. Lo que producen estos países son materias primas. Y además hay una tendencia a la monoproducción, concentrarse en la explotación y exportación de un solo producto, de una sola materia prima, actualmente el gas, el petróleo, ¿ok? A lo anterior, que son fallas estructurales del modelo de Estado, se suma que en el siglo XX, a finales del siglo XX, ya se mostraba esta tendencia, alto crecimiento poblacional, son sociedades súper jóvenes, con pirámides poblacionales muy anchas en medio, en su zona de producción, su población económicamente activa es muy ancha, mucha población entrando al mercado laboral y mucha imposibilidad estructural, no porque no puedan, no porque no quieran, sino porque no pueden, una inhabilidad del Estado para crear trabajos. Esos tres factores, el alto crecimiento poblacional, la población joven entrando al mercado laboral y la no existencia de lugares de trabajo para esa población que va entrando, rompió, al final de cuentas, el contrato social en la gran mayoría del mundo árabe. Las protestas, por sí mismas, enseñaban la enfermedad. Lo curioso, que es lo que quiero que vayamos reflexionando, es por qué se rompió el Estado en algunos casos tan fácil, o por qué la única manera de lidiar con el levantamiento era la represión militar. El caso de Egipto, el caso de muchos países se acudió a la represión. Pensemos hoy el caso de Libia, un país que se rompió después de Gaddafi de manera impresionante, más de no sé cuántas tribus, es imposible intentar pensar una Libia unificada de otra vez, pero además de eso, Libia, ¿qué representa económicamente? Muy poco, ¿ok? Aquí les pongo un ejemplo de estas dificultades de ciudadanía, ¿no? Un estado, en donde Israel, uno de los casos modernos, en donde la religión sigue jugando un rol importante. Vean, la mayoría de los árabes dicen que Israel no puede ser al mismo tiempo democrático y un estado judío. Esos son los temas de debate internos que muchas veces pasan desapercibidos, ¿ok? En un estado que se funda bajo una concepción pseudo religiosa, todos los estados de Medio Oriente lidian aún con la influencia de la religión, estos debates son los calientes, ¿ok? Yo soy un árabe cristiano o soy un árabe musulmán ciudadano de Israel y tengo este problema, mi estado es judío y al mismo tiempo democrático, ahí ven la diferencia, ¿ok? Quería mostrar esto como un ejemplo, ¿ok? Otra tendencia muy importante ahora, que tiene una importancia también económica, es que gradualmente las poblaciones cristianas de Medio Oriente han huido de la zona, se han ido. Incluso en América Latina, la gran mayoría de la migración que llegó de esta zona, tanto México, Colombia tiene muchísimo, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, son producto de esto que vamos a platicar ahora. Son poblaciones cristianas, ¿ok? Y ese es un proceso que hasta el día de hoy se mantiene. ¿Por qué es importante este tema cuando hablamos del Estado-Nación? Porque los cristianos eran parte, en su gran mayoría, de las clases medias del Medio Oriente, ¿ok? Cuando tú tienes, en cualquier lugar del mundo, un proceso de expulsión de clases medias, la crisis es profunda, ¿ok? No es lo mismo expulsar a clases desposeídas, mano de obra barata, por ejemplo, a cuando lo que se están yendo son tus sectores medios productivos. ¿Por qué se están yendo? Porque no encuentran lugar, porque no encuentran trabajo y porque ven que el futuro no está ahí. Entonces, hay un problema también de expulsión de cristianos, muchos de ellos por persecuciones, es un tema poco estudiado, pero debe tener más visibilidad, las persecuciones a minorías cristianas
por ejemplo, los coptos en Egipto, los cristianos en Irak, los propios cristianos en Turquía, desde el momento de fundación de Turquía tienen un problema, ¿ok? La Turquía moderna hereda un problema enorme que es la herencia del genocidio armenio durante el periodo otomano, ¿ok? Que también tiene sus que veres políticos hasta el momento, ¿ok? Hay muchos politólogos que han reflexionado sobre este tema que hoy estamos platicando. Uno de ellos, a mí me interesa mucho cómo escribe, me gusta, Raymond Hinnebusch, tiene un artículo un poquito viejo, pero sigue siendo interesante, que es Toward a Historical Sociology of State Formation in the Middle East. ¿Okay? Este profesor de la Universidad de San Andrews dice que a lo mejor para analizar el Medio Oriente no es suficiente o ni siquiera es lo más eficiente pensar si el Estado es democrático o no democrático. Ese es un debate interesante, pero dice, lo que tenemos que ver es si el Estado funciona o no funciona. ¿Puede gobernar o no puede gobernar? Esta es herencia de Huntington, ¿ok? Hinnebusch entonces dice, para poder pensar si un Estado-nación en Medio Oriente puede o no gobernar, tengo que ver estos factores. Y ustedes imaginen el Estado que les guste, el que quieran investigar, donde se quieran especializar. Número 1, el grado de competencia de la élite. Número 2, el nivel de inclusión de la masa. Dice Hinnebusch, los países de Medio Oriente han sido incapaces de ir incorporando gradualmente a la masa en la élite política. No hay un recambio en la élite política, siguen estando los mismos. Se reproducen las élites y se cierran a la masa, ¿ok? Esa masa que se ve excluida de la toma de decisiones, hoy es más crítica, tiene más elementos para competir contra la élite, y si el sistema no se logra abrir a ese desafío, empieza el rompimiento, ¿ok? Entonces, el grado de competencia de la élite gobernante y el grado de inclusión o no de la masa de la población nos habla del contexto y el proceso de formación de cada estado, ¿ok? Al formarse los estados de Medio Oriente, había 3 grandes desafíos. Por un lado, la creación de la nación, porque a pesar de lo que parecía ser obvio, el proceso en Medio Oriente es al revés. Primero se creó el Estado y luego se empezó a desarrollar la nación. Incluso, por ejemplo, el caso de Turquía. ¿Okay? Ataturk y otros pensadores están creando la nación turca cuando ya existe el Estado turco. Y ese proceso lo van a poder ver en cualquier estado de Medio Oriente. ¿Ok? A lo mejor con la diferencia de Israel. Ese, como les digo, sale del molde. ¿Ok? Tiene un proceso diferente de formación como Estado. Pero todos los demás estados árabes son estados antes que nación. Por otro lado, a paralelo a crear la nación, tienes un problema de desarrollo económico, ¿ok? La apuesta era la industrialización y la modernización, ¿ok? Sin embargo, muchos países entran en guerras constantes entre ellos o contra Israel, por ejemplo, la guerra del 48, 56, 67. Veamos por un momento las guerras como un relante, algo que va haciendo lento y que va siendo un obstáculo al desarrollo económico de los países, porque en cada guerra que tú entras gastas dinero, ¿ok? Te desgastas económicamente, ¿ok? Y el tercer movimiento paralelo es la construcción de autoridad. Es interesante si ven el modelo en el país que quieran ustedes estudiar. Por un lado, cómo se creó la nación, por otro lado, cómo se desarrolló económicamente ese país, y por otro lado, la construcción de autoridad. Pongo un ejemplo. Egipto. Egipto desde 1952, el desarrollo económico y la construcción de la autoridad la tiene el ejército. El poder económico y político del ejército en Egipto es espectacular, ¿ok? Eso fue desafiado en el 2011 por la Hermandad Musulmana. Pero la estructura de Estado en Egipto descansa en ese dominio del estamento militar, ¿ok? Cuando ese estamento militar es cuestionado por fuerzas que piden más democratización y participación, empieza a quebrarse el modelo, ¿ok? Además de esto, cada estado tiene una situación diferente en las oportunidades, ventanas de oportunidad que tienen a nivel internacional, regional y doméstico. O sea, además de este desafío, no es lo mismo ser Arabia Saudita con un montón de petróleo, ¿ok?, que Yemen sin petróleo, ¿me explico? O sea, también está lo que tienen a mano para crear el Estado, ¿ok? Entonces, cada proyecto nacional hay que verlo por esta limitación de oportunidades a nivel internacional, regional y doméstico. Aquí, por ejemplo, hay países que sobreviven
en cierto sentido, por apoyo de su diáspora. Pienso en Armenia, ¿no? El Estado-nación armenio es muy débil, ha sido muy débil, ahorita vamos a llegar al Cáucaso, pero tiene una herramienta importante que es el apoyo diaspórico, ¿ok? Israel sería otro ejemplo en donde la diáspora también ha jugado un rol en apoyo, no siempre, pero digamos en general, al Estado de Israel. Otros países no tienen esa herramienta, ¿ok? Todos los problemas que vemos actualmente en Medio Oriente es, de alguna manera, el desfase que hay entre, por un lado, la identidad, la nación, y el territorio, el Estado, ¿ok? Dentro del Estado hay varias identidades que constantemente están chocando, ¿ok? En Medio Oriente la constante es que hay una incongruencia entre el territorio estatal y la identidad nacional, ¿ok? Porque, insisto, y con eso empecé nuestra charla, son zonas esencialmente diversas, heterogéneas, cuesta la homogeneización, ¿ok? Por lo tanto, y esto es importante, constantemente estamos viendo a los estados de Medio Oriente y del Cáucaso estar siendo cuestionados por identidades supranacionales o identidades subnacionales. Pongo un ejemplo de cada una de ellas. El Islam político es una identidad supranacional, está por arriba del Estado, ¿ok? No necesita la frontera. ISIS es un ejemplo perfecto de cómo se movía por encima de las fronteras. Para ISIS las fronteras eran un estorbo, no significaban nada, ¿ok? Porque ellos llaman la identidad como musulmán. Arriba de que tú seas colombiano, mexicano, chileno, por arriba está ser, en nuestro caso, no sé, cristianos. Allá es ser musulmanes. Ese es un ejemplo de identidad supranacional. Otra sería ser árabe. El panarabismo es otro ejemplo de identidad supranacional. Va por arriba del Estado, ¿ok? Al mismo tiempo, el Estado es desafiado por movimientos subnacionales. El caso, pongo ejemplo, el caso de los kurdos en Turquía. Los ciudadanos turcos de origen kurdo en Turquía son un movimiento subnacional que están movilizándose constantemente cuestionando al Estado, ¿ok? Otro ejemplo, los árabes israelíes, los ciudadanos israelíes de origen árabe son un grupo subestatal que está movilizándose cuestionando al Estado, ¿ok? Ahí hay que medir el grado de cohesión que tienen al interior de cada Estado, ¿ok? Cada Estado lidia con estas movilizaciones de manera diferente, pero no olviden entonces, este es un modelo el que estamos viendo, ¿ok? No olviden que el Estado en Medio Oriente está desafiado por dentro y por arriba, por fuera, ¿ok? Hay estrategias. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Ok? Tenemos dos ejemplos. Por un lado, la estrategia pluralista, ¿ok? Ese es el modelo libanés, ¿ok? El modelo libanés es toda diferencia subnacional tiene cabida. 18 diferencias subnacionales tienen validación legal en Líbano. Lo positivo es su tolerancia a la diferencia, religiosa principalmente en este caso, ¿ok? Hay drusos, shias, sunas, cristianos en Líbano, ¿ok? Y cada uno tiene su lugar en el Estado. Esa es una ventaja, es muy tolerante. El problema es que eso los vuelve poco cohesionados porque en momentos de crisis, estas diferencias salen más a la luz, ¿ok? Por lo tanto, es muy vulnerable a guerras internas cuando una parte de la élite moviliza a su fuerza sectaria, ¿ok? Los cristianos, y analicen bajo esta perspectiva la guerra civil libanesa y van a encontrar más sentido, ¿ok? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que es una estrategia plural, tolerante, ¿ok? A la diferencia. Enfrente de esta estrategia tenemos lo que se denomina el autoritarismo populista, ¿ok? Este es al revés. Por ejemplo, Siria. República Árabe de Siria. Todas las diferencias van a intentar ser absorbidas, van a intentar ser asimiladas hacia lo árabe. Va a arabizar. El caso de los kurdos de Siria, por ejemplo, es un caso de asimilación, ¿ok? Intentaba asimilar las diferencias a una única identidad, por eso les pongo ahí. Una amplia inclusión, ¿ok? Quiere abarcar a toda la población, pero por medio de la asimilación a una sola identidad. Este modelo, al revés que el libanés, lo que hace es deslegitimar las identidades subnacionales. Estos serían los dos modelos ideales. Todos los estados de Medio Oriente se mueven en medio de los dos. Creo que si ustedes agarran a cualquier país y lo ven en algún momento, Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, y van metiendo estos conceptos,
van a empezar a entender mejor las dinámicas del país de su elección, ¿ok? Me voy a saltar esto, solo voy a mencionar aquí que hay un cambio importante en los modelos, muy importante. En los 50s y 60s lo que tenemos son dos grandes modelos en el mundo árabe. Por un lado, las repúblicas radicales, las repúblicas seculares radicales, y por otro lado, las monarquías, ¿ok? La derrota del mundo árabe en el 67 fue un castigo a las repúblicas principalmente, ¿ok? La República de Egipto y la República de Siria, ¿ok? Y el Reino de Jordania. Pero bueno, los que salen más golpeados ahí a la larga sería Egipto y Siria, ¿ok? El boom petrolero de los 70s ayuda a la consolidación del modelo de las monarquías que vamos a ver, porque en las monarquías del Golfo lo que tenemos, muchachos, es que el Estado se vuelve tan paternalista, que distribuye tanto bienestar, que logra sustituir la identidad subnacional, inhibe las libertades civiles y políticas cuando aporta beneficios materiales. En otras palabras, los modelos del Golfo, los modelos de monarquía del Golfo descansan en un modelo, digamos, que gasta en su sociedad, este lujo que luego vemos en esas zonas, de alguna manera inhibe o apuesta a inhibir estas movilizaciones internas, ¿me explico? Por ejemplo, el caso de Qatar es interesante, ¿no? Qatar es un país donde la población inmigrante es altísima, altísima, en relación a los que han nacido en Qatar, ¿ok? El único elemento movilizador en Qatar no son los locales, porque los locales tienen un nivel de vida muy alto. El movilizador o la crítica al modelo viene de los que no son locales y no gozan de los beneficios que genera el Estado, ¿ok? Estoy yendo un poco rápido para alcanzar, ¿no? Vamos a saltar lo de Ibn Khaldun. Ibn Khaldun analiza la cultura política islámica, arabo-islámica, y habla siempre de que hay un ciclo, el ciclo khalduniano, ¿ok? Aparece un profeta o un líder carismático que moviliza seguidores, ese movimiento incrementa su autonomía, recluta clientes, adopta prácticas autocráticas y luego cae en crisis. Este es un modelo que se estudia como los ciclos khaldunianos de movilización de masa, ¿ok? Que va reproduciendo un régimen autoritario, porque vamos a ver, y pueden ver el caso que ustedes quieran, en el mundo árabe parece que el gobierno autoritario es sustituido por otro gobierno autoritario, no hay un espacio a la democratización como debería ser, ¿no? Todo lo anterior, muchachos, lleva a ejercicios políticos algunos, y muy polémicos, en que piensan que lo que hay que hacer en Medio Oriente es romperlo, o se va rompiendo. Incluso Bernard Lewis, un profesor muy famoso de Medio Oriente, que tiene cosas muy buenas, pero también cosas muy polémicas, presentaba a veces modelos como este. ¿Hasta dónde se puede romper Medio Oriente? ¿Ok? ¿Cómo podemos pasar de aquí a acá? Es como si en América Latina, muchachos, estuviéramos pensando de verdad y que fuera propuestas serias. Está rompiendo a la mitad Chile, la mitad Colombia, que se anexe una mitad Bolivia. O sea, como que el Estado-Nación en América Latina ya cuajó. Hay reclamos territoriales, por supuesto, pero no es que estemos pensando que si la solución al problema mapuche en Chile es cortar en dos al país. ¿Me explico? En Medio Oriente sí se sigue pensando que la solución es fracturar aún más al Estado-Nación. Y eso lo van a ver en propuestas como esta, por ejemplo, ¿ok? Algunos dicen que la propuesta para solucionar Siria es partirla en 3 estados. Por un lado, un estado alawita en la costa, por otro lado, un estado kurdo arriba, y por otro lado, un estado sunni en el centro con un estado shia al sur. O sea, hay propuestas de fracturar todavía más al Estado, siguiendo las identidades subnacionales como las guías para romper ese Estado. Estas propuestas rayan en lo absurdo, ¿no? Porque la pregunta no es si existen o no más estados. La pregunta, como iniciamos en la clase, en la charla, es si esos estados son viables y logran gobernarse a sí mismos. Que es la misma pregunta que sería bueno que nos hiciéramos en el caso palestino. Más allá de la justicia histórica del caso palestino o el caso kurdo, creo que hay que agregar elementos de reflexión sobre si ese estado es viable o no es viable, y si el romper en estados más chicos
hace a esos estados más chicos viables económicamente, viables comercialmente. Difícil hacerlo así, ¿no? Esta es una imagen clásica de Medio Oriente que marca dónde hay luz. Entonces también estamos hablando de una zona muy concentrada en ciudades, ¿ok? Hay un proceso también de abandono del campo importante, ¿ok? Para tocar los dos temas que prometimos el día de hoy, ahorita regresaremos a sus preguntas, el debate que ustedes quieran, pasaremos al Cáucaso, que nos presenta otro tipo de desafíos. Los países del Cáucaso son países muy modernos en el sentido de existir como estados independientes. Sin embargo, son naciones muy antiguas, principalmente Georgia y Armenia. Vean cómo es un caso diferente al Medio Oriente, ¿ok? Aquí tenemos estados jóvenes con naciones muy antiguas. El Cáucaso es una zona importante geográficamente, me parece increíble porque no se ha estudiado tanto en América Latina. Tendríamos que estar fomentando cursos, charlas sobre el caso para empezar a ser expertos latinoamericanos en este tema. No los tenemos, en ningún país de América Latina hay expertos de verdad en la zona del Cáucaso, como sí los hay de Medio Oriente, pero es una zona, le hablan el nudo del Cáucaso, le llaman el nudo del Cáucaso, ¿ok? Principalmente el Cáucaso del Sur, que a partir de los 90 es independiente, ¿ok? Salió de la órbita soviética como un montón de estados, y el día de hoy tenemos un Cáucaso del Sur con 3 estados, Armenia, Georgia y Azerbaiyán, que tienen una característica que imposibilita que el Estado sea viable de alguna manera. Ninguno de ellos ejerce la soberanía sobre el territorio que reclama, ¿ok? Veremos por qué. Algunos de los temas del Cáucaso que se deben de estudiar es la guerra de Chechenia, muy importante, aunque Chechenia está en el Cáucaso del Sur, que sigue siendo parte de la Federación de Rusia. Chechenia, como una república autónoma, luchó 2 guerras contra Rusia, una la gana, la primera guerra ruso-chechena, y la segunda lleva y encumbra a Vladimir Putin al poder. La segunda guerra ruso-chechena es parte de la carrera política de Vladimir Putin, ¿ok? En Chechenia se puede hablar de todo tipo de crímenes de guerra, es una guerra poco estudiada, ¿ok? Segundo tema del Cáucaso, la guerra ruso-georgiana del 2008, que generó una ocupación de Rusia de territorio georgiano que existe hasta el día de hoy, Osetia del Sur y Abjasia. El tercero, un problema complicadísimo, es el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Otro tema del Cáucaso son las movilizaciones de grupos islamistas radicales, sobre todo en la parte del Cáucaso del norte. Acuérdense este caso del teatro ruso Dubrovka, cuando lo toman un grupo radical checheno islamista, el caso de la escuela de Beslan. O sea, hay también movilizaciones islámicas fundamentalistas importantes, ¿ok? Hay mercenarios chechenos peleando en Medio Oriente a nombre de grupos islamistas radicales, ¿ok? Todo lo anterior nos lleva a la misma pregunta de Medio Oriente: cómo se formó el Estado-Nación y cómo comprende, cómo lidia con las múltiples identidades que tiene adentro, ¿ok? Obviamente esta zona, hay que preguntarse el rol de la Rusia zarista en su momento, después de la Unión Soviética y de la nueva Rusia, porque obviamente es un actor muy activo en esta zona, ¿ok? Es una zona que se debate profundamente entre una identidad europea, un acercamiento a Estados Unidos o una dependencia hacia Rusia. Esa es la dinámica del Cáucaso en términos de región, hacia dónde me muevo, ¿ok? En gran parte la guerra del 2008 se explica porque Georgia estaba teniendo desarrollos muy occidentales, estaba adhiriéndose a la OTAN, llamando a las puertas de Europa, y de alguna manera se estaba saliendo del control ruso, y en 2008 Rusia invade Georgia, ¿ok? También, si ustedes han seguido las noticias como internacionalistas, en los últimos años hay un cambio generacional que empieza a exigir cambios políticos en sus países por esta élite que tenía secuestrada la política de sus países. Hubo una revolución en Armenia que logró cambiar el gobierno, y logró cambiar el gobierno sin disparos. Entonces es interesante ver cómo se dio tanta atención mediática a los movimientos sociales del Medio Oriente, y en otros países, no sé, en Colombia o los demás países de los que estén oyendo esta charla, si se tomó el caso de Armenia, cuando un movimiento social tumbó al presidente y colocó y llevó un proceso de democratización interesante en el país, ¿ok? Obviamente esto está enmarcado, igual que en Medio Oriente, en los procesos de democratización y liberalización económica.
Igual que Medio Oriente, muchachos, la zona del Cáucaso es una zona con una diversidad étnica y religiosa altísima. Ahí luego ven los mapas, ¿no? O sea, la pluralidad étnica y la diversidad de idiomas en el Cáucaso solo se compara con la de los Balcanes. Son zonas muy heterogéneas, ¿ok? Como les decía, hablaremos más del sur. El norte es un poco más complicado porque son conflictos internos de la Federación de Rusia, pero, esto es importante para ustedes internacionalistas, los conflictos del Cáucaso del Sur, si bien se originan en la época soviética, a partir de los 90 son conflictos internacionales y son conflictos entre estados independientes, ¿ok? En otras palabras, si bien los conflictos son antiguos, adquieren un tamiz, una visibilidad diferente cuando son entre estados. El conflicto de Nagorno-Karabaj es un conflicto que se gestó en la Unión Soviética, ¿ok? Pero cuando en los 90 ya como dos estados se pelean por esa zona, es un conflicto internacional. ¿Por qué digo esto? Porque sobre el caso de Chechenia, para poner un ejemplo actual, es un conflicto interno de la Federación de Rusia. Por lo tanto, no exige necesariamente que los países se coloquen en relación a ese tema, ¿ok? Es un conflicto interno, ¿ok? Puede haber recomendaciones, etcétera, pero en derecho internacional no te obliga a. Pero todos los demás conflictos, la invasión rusa de Georgia, el conflicto de Nagorno-Karabaj, etcétera, etcétera, obligan a que los países se coloquen en relación a, por ejemplo, yo soy mexicano, mi país no reconoce la invasión rusa de Georgia. Para mi país, Rusia invade territorio georgiano. Y mi país tampoco reconoce la agresión armenia hacia Azerbaiyán, la ocupación de Nagorno-Karabaj y 6 distritos de Azerbaiyán que hoy siguen bajo ocupación militar armenia. Para mi país es una invasión armenia en relación a Azerbaiyán. A lo mejor México no necesita posicionarse en el tema de Chechenia, o de Dagestán, o de Kabardino-Balkaria, etcétera, ¿ok? Ahí les menciono el norte, ¿no? Y vean cuánto nos falta para crear especialistas, ¿no? Pero no es una zona completamente desconocida para nosotros. Los que les gusten los Juegos Olímpicos de invierno, pues ahí está Sochi. Sochi, donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos de invierno, es parte del Cáucaso del Norte, ¿ok? Ahí tenemos krai, que son territorios, y tenemos repúblicas autónomas. No voy a tocar este tema, es complicado. Para mí no es muy difícil. Yo estuve en Azerbaiyán y en Georgia haciendo investigación, no en el Cáucaso del Norte, pero digamos que sí hay que mencionarlo por lo menos, ¿ok? Ahí tenemos un conflicto que impide la viabilidad del Estado georgiano, ¿no? O sea, cuando tienes una ocupación militar que ha implicado desplazamiento poblacional, destrucción de infraestructura por la potencia ocupante, en clara contravención de las disposiciones de las convenciones de Ginebra, ¿ok? Hoy Rusia, que anda por otro lado hablando y criticando lo que hace otros países, hoy Rusia es una potencia ocupante en Georgia y en Ucrania, ¿ok? Ahí les pongo en el mapa cómo es la ocupación militar Rusia de Osetia y de Abjasia, que por lo demás eran zonas separatistas de Georgia, que eso luego lo platicamos si quieren, ¿ok? Otro conflicto importante que inhibe la soberanía completa de los estados. Vean cómo ningún estado del Cáucaso del Sur, que si bien son independientes, tienen su rol internacional, etcétera, etcétera, pero no controlan el territorio que reclaman para sí. Es el caso de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es que es una república, era una república autónoma de Azerbaiyán. Ahora se habla de que si se va a unir a Armenia, o va a ser independiente, o tendrá que regresar a manos de Azerbaiyán. Ahí hay un montón de desplazados internos, muchachos, hay un montón de violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera, pero tenemos esta ocupación en lo amarillito, que es territorio azerbaiyano controlado por Armenia después de la guerra de 1992 entre ambos países, ¿ok? Hay otro mapa que les muestra, ¿no? Esta parte que ven de blanco, donde dice República Autónoma de Nakhchivan, es de Azerbaiyán. O sea, Armenia corta en dos a Azerbaiyán. Más allá de Nagorno-Karabaj, también hay una zona de Azerbaiyán que está aislada. Es como si Nakhchivan fuera Gaza y el resto de Azerbaiyán fuera Cisjordania. Está separado, ¿ok? Entonces, lo curioso es que muchos de los líderes de Azerbaiyán moderno nacieron en Nakhchivan, ¿ok? Incluido los últimos dos presidentes, ¿ok?
Esta zona, el Cáucaso, muchachos, y eso se los menciono porque es súper interesante para ustedes internacionalistas, está dentro de una lucha de 3 imperios en algún momento. Ahora 3 países, pero en un momento 3 imperios. En el norte, el imperio ruso, en el este, el imperio otomano, y abajo, el imperio persa. ¿Ok? Esas son las potencias que inciden directamente en el Cáucaso. ¿Ok? Por ejemplo, Armenia es un aliado cercano a Rusia. Azerbaiyán es un súper aliado de Turquía, porque ambos son de origen turco, étnicamente turco, aunque Turquía es sunna y Azerbaiyán es shia, son 2 países musulmanes, pero uno es sunna y otro es shia, pero son étnicamente cercanos. El idioma azerbaiyano y el turco son primos, son muy parecidos, y Georgia queda como un puentecito entre ambos, ¿ok? Entre Azerbaiyán, Turquía, etcétera, ¿ok? Este mapa me lo voy a saltar. No es una zona que hay que desechar, muchachos. Muchos proyectos, este es un proyecto que no se llevó a cabo tan fácilmente, pero muchos proyectos de transporte de petróleo y gas de Asia Central, del mar del Caspio, hacia Europa, pasan por el Cáucaso, principalmente por Azerbaiyán, ¿ok? Entonces hay muchos oleoductos, gasoductos, proyectos energéticos que se generan en Asia Central que logran salir por el Cáucaso. Eso no le gusta tanto a Rusia, ¿ok? Rusia no está tanto por la labor de que estos países establezcan este tipo de relaciones porque pierde importancia Rusia. Aquí les pongo otro, ¿no? Un proyecto de sacar petróleo y gas del mar Caspio. Vean, sí o sí tiene que salir por algún país del Cáucaso. En este caso, brincan Armenia, uno sale por Irán, otro sale por Azerbaiyán, sube por Georgia, ambos bajan hacia Turquía y se va llevando hacia Europa, ¿ok? Si me dejan agregar un tema, también están cruzando territorio kurdo en Turquía. Estos son proyectos millonarios que no siempre se han llevado a cabo, ¿ok? Obviamente Rusia tiene un proyecto alternativo, ahí lo ven en punteado, ¿no? Como para sustituir esto, ¿ok? Ahí les pongo algunos vínculos a la presentación para que vean un poco los mapas, algunos de los papers que usé para presentar este caso, que ojalá nos lleve a reflexionar que más allá de los conflictos, muchachos, el Medio Oriente y Cáucaso tienen un problema profundo de creación de instituciones y de cohesión interna estatal que muchas veces es invisible, ¿ok? Nos hemos contentado muchas veces con narrar los conflictos. Muchas veces pensamos que el conflicto simplemente se está dirimiendo entre estados. Yo creo que no. Yo creo que los conflictos armados de Medio Oriente de alguna manera son expresiones, son síntomas de la inviabilidad de la mayoría de los estados-nación del Medio Oriente para ser autosustentables. Y que muchas veces, muchachos, muchas veces en los análisis no está presente esta pregunta, ¿ok? Más allá de la creación o no de estados, ¿son viables? Espero que la guía que intenté presentar dar con la presentación les ayude para tomar cualquier país que ustedes quieran y vean en qué grado de cohesión, qué grado de viabilidad tiene ese estado bajo la óptica que hemos visto el día de hoy. Entonces, como ven, son problemas constitutivos, problemas que surgen con la misma creación de los estados, más allá de las fronteras, ¿me explico? Y esa es un poco la intención de la charla el día de hoy. ¿Preguntas, comentarios, muchachos? Perdón por ir rápido, pero perdimos como 15 minutos sin la presentación y era difícil que les hiciera imaginar la zona sin ver los mapas, ¿ok? Los escucho o los leo. ¿Por qué son mal llamadas primaveras árabes? Amapola pregunta. Bueno, el origen del término primaveras árabes es académico. Algunos profesores empezaron a ver que los movimientos del 2011 eran para ellos similares a los movimientos sociales europeos, ¿ok? Llamada, por ejemplo, la primavera de Praga, ¿ok? Era como el despertar de la sociedad civil. Yo creo que es mal llamado porque, ¿por qué no llamar las movilizaciones en el 2009?
Los invito a que busquen 2009 las movilizaciones sociales que aparecieron en Irán a partir de un fraude electoral que llevó al poder otra vez a Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad hace fraude, gana la elección, y eso destapa un montón de movilizaciones sociales en Irán. ¿Por qué no marcaron el inicio ahí? ¿Por qué esperar a que el mundo árabe se moviera? ¿Y por qué pensarlo, no por lo que fueron, sino intentar explicarlos con la experiencia europea? ¿Ok? Entonces no son árabes, porque no solo se movieron árabes, se movieron también persas, se movieron kurdos, se movieron no árabes, que fueron invisibilizados en el discurso, y no necesariamente era el despertar de la sociedad. Yo creo que el 2011 permitió la aparición de movilizaciones que ya existían, expresiones sociales que estaban latentes en los países, ¿ok? Entonces me parece un sesgo académico negativo que por un lado expliquemos lo que pasó en Medio Oriente en el 2011 a partir de los conceptos de levantamientos sociales que se experimentaron en los 60s en Europa, número uno. Y número dos, que otras movilizaciones previas no hayan sido incorporadas en este análisis. Te pongo el ejemplo de Irán, pero te puedo decir, ¿por qué no verlo desde la intifada del 2000? La intifada palestina del 2000 también puede ser vista como una movilización de la sociedad civil. Se fue armando todo un debate académico interesante, porque además se atribuyó a las movilizaciones un carácter democrático que a veces no tuvo, ¿ok? Entonces, tú puedes usar el término, obviamente, mira, por el Medio Oriente está lleno de conceptos erróneos, pero que son constantemente utilizados. Lo que yo quiero invitarlos es a que reflexionen el término. ¿Por qué primavera árabe? Luego un término peor que apareció, invierno islámico o invierno musulmán, cuando estas no lograron sus objetivos, ¿ok? Yo quiero que es más sano verlos como las movilizaciones sociales en el Medio Oriente del 2011, que son herederas de otras movilizaciones anteriores y que cada una respondía a dinámicas particulares. Claro, fueron influidas, porque aquí hay que agregar otro elemento, ¿no? Que son los medios de comunicación, que ya no son tan fácilmente controlados por el régimen. O sea, antes los regímenes de Medio Oriente censuraban muy bien los medios de comunicación. Hoy, con el Internet, con las redes sociales, esto es súper difícil, ¿no? Solo te cuento que en el 2009 en Irán se movilizaron por Twitter o por Telegram, se empezaron a mover por este tipo de comunicación que al gobierno iraní le era muy difícil controlar, ¿no? Entonces no es que esté mal, creo que es un mal concepto. A veces el concepto nos hace ciegos a otras dinámicas. Entonces yo los invito a que por lo menos lo cuestionen y digan, ¿por qué esto empezó en 2011? ¿Por qué dicen que inició el 2011? ¿Por qué no 2009? ¿Por qué no 2000? ¿Por qué no el levantamiento kurdo del 2004 en el norte de Siria? ¿Ok? ¿Por qué esperarse a que lo árabe se mueva? Te voy a dar la razón, Amapola. Porque en América Latina y en Europa hay una tendencia a ver Medio Oriente desde lo árabe y desde lo musulmán. No digo que esté bien ni mal, sencillamente así es. Tendemos a ver esto como el mundo árabe y el mundo islámico. Pero al decir eso, marginamos a bereberes, saharauis, kurdos, yesidís, ¿me explico? Hay un montón de grupos que no son árabes y existen en Medio Oriente. Y además, no solo hay islam, como vimos en la presentación, hay cristianismo, también hay, no lo vimos, pero hay zoroastrismo, hay mazdeísmo, hay judaísmo. Entonces creo que el primer paso, y eso lo digo a mis alumnos, el primer paso para estudiar Medio Oriente es cuestionarse todos y cada uno de los conceptos. No para desecharlos, sino para cuestionárselos, ¿no? Entonces, por ahí era un poco la crítica al concepto primavera árabe, que oscurece más. Hay conceptos, hay construcciones académicas que iluminan. Y al mismo tiempo hay construcciones y conceptos académicos que echan sombra. Primavera árabe para mí es un concepto que echa más sombra que luz. Cuando tú lo abres a movilizaciones sociales de Medio Oriente, tú abres el espacio a ver un montón de expresiones más allá de lo árabe, ¿no? O solo de lo árabe. Gracias por la pregunta. En un conflicto armado de Estados Unidos contra Irán, ¿podría aprovechar Túnez para la variedad de grupos religiosos que hay en Irán? Ok, Maciel pregunta,
En un conflicto armado, Estados Unidos contra Irán, podría aprovechar a Estados Unidos la variedad de grupos religiosos que hay en Irán. Difícilmente, ¿no? También tienes que cuestionar ahí, Maciel, el grado de injerencia que tiene Estados Unidos en las minorías no persas de Irán. Te pongo un ejemplo más cercano. Para que Azerbaiyán es un vecino de Irán. Se calcula entre 15 a 20 millones de ciudadanos iraníes de origen azerí. Ok, es un montón, el número es bastante alto, ¿no? Es un país de 80 millones, entre 15 y 20 son azeríes, que serían étnicamente cercanos, culturalmente cercanos a Azerbaiyán. Azerbaiyán ha jugado con la idea de activarlos como un elemento de presión a Irán. No lo ha logrado. También tienes que pensar las capacidades, ¿no? A veces sobredimensionamos Estados Unidos. ¿Qué capacidad de movilización tendría Estados Unidos en estas minorías? Realmente te demuestra que es poca. Y te pongo un ejemplo del caso que yo estudio. Si bien Estados Unidos ha podido influir en los kurdos, por ejemplo, de Irak, ha tenido la capacidad, sobre todo en la época de tumbar a Hussein, ¿no? Nunca se ha acercado a Estados Unidos de manera consistente a los kurdos de Irán. Es un régimen bastante cerradito, ¿no? Bastante impermeable el régimen iraní. Yo creo que el régimen o se va a reformar por presiones internas, además de las sanciones económicas, etcétera, etcétera, o seguiremos viendo un régimen extraño, ¿no? Porque no es una teocracia Irán, es una república de corte islámico que tiene instituciones democráticas, al mismo tiempo tiene instituciones religiosas que las controlan, pero tu pregunta es interesante, pero más allá de verlo en esa perspectiva internacionalista, te invito a que pienses cómo será la vida de esas minorías en Irán. Si te interesa ese, me preguntas, me mandas un mail, lo que quieras, y te mando un par de libros sobre este tema, ¿no? Las minorías no persas en Irán, cómo entran en esta dinámica identitaria, se sienten iraníes, no se sienten iraníes, son potenciales enemigos del régimen o no lo son. Pregunta interesante también. La diáspora kurda utiliza a la educación como un medio para buscar su proyecto de Estado. ¿Pueden mencionar algunos ejemplos? Los kurdos en Irak tienen esa intención de crear un Estado kurdo. Saludos. Buena pregunta, Diana. Fíjate. El tema kurdo es muy interesante porque durante mucho tiempo el nacionalismo kurdo estuvo como aislado de la visión internacional. Gradualmente se empezó a conformar una diáspora kurda, principalmente en los 80s. Aunque ya había kurdos que estaban llegando a Europa, como ciudadanos turcos que iban llegando a Alemania, etcétera, etcétera. Muchos empezaron a llegarse a Suecia, empezaron a moverse. Hoy tenemos una diáspora kurda súper activa. Hoy tienes kurdos profesores universitarios en Europa, en Estados Unidos. Hoy tienes políticos de origen kurdo. Entonces, digamos que la diáspora kurda, que ve de fuera el conflicto, ha empezado a generar un discurso nacional kurdo que tiene impacto en el mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chile, el caso kurdo encuentra mucha adherencia, mucha empatía en las universidades. En México también, ¿no? En Francia hay institutos de cultura kurda. Se dan hoy cursos de kurdo online, ¿no? Universidades como la de Toronto, etcétera, tienen cursos sobre kurdo. Eso ha visibilizado el caso kurdo. Ahora, eso es positivo. Sin embargo, la pregunta, ¿la diáspora kurda está realmente hablando de lo que pasa adentro del Kurdistán o tenemos dinámicas diferentes ahí dentro? ¿Me explico? El caso del Kurdistán es importante porque han tenido dinámicas divergentes. Mientras el nacionalismo kurdo de Turquía tuvo un corte comunista con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, ahí eso ustedes lo pueden investigar, los liderazgos kurdos de Siria, de Irak y de Irán han sido más bien tribales, han sido más bien tradicionales. Los líderes han sido sheikhs, o sea, líderes religiosos. ¿Ok? Tú piensas que en Irak está la familia Barzani, ¿ok? Que controla la política kurda en Irak, ¿no? Entonces, más allá de la abstracción, porque tu pregunta es bien inteligente,
la abstracción del caso kurdo que logra hacer la diáspora y que nos dice, mira, el caso kurdo, cuando vamos adentro del Kurdistán, tú ves unas diferencias profundas. Ahora piensa tú, Diana, que son movimientos que se desarrollan en países diferentes, ¿no? O sea, hay un nacionalismo kurdo en Turquía, hay un nacionalismo kurdo en Siria, hay un nacionalismo kurdo en Irak, hay un nacionalismo kurdo en Irán, con sus propios líderes, con sus propios intereses, y muchas veces quedan atrapados en conflictos entre esos mismos países, ¿no? Aunque otras veces esos países se han coordinado para inhibir el nacionalismo kurdo, porque lo kurdo, deja tú el nacionalismo, Diana, lo kurdo es un desafío a los 4 nacionalismos, ¿ok? Por lo tanto, yo te recomiendo que lo veas en 2 niveles. Hay un libro, que lo tengo creo que aquí, para enseñártelo, a ver si lo puedes buscar. Espérame 2 segundos. Ay, bueno, pero igual, se los mando. Habla justo sobre el nacionalismo kurdo. O sea, es un libro de 4 o 5... Es que si les enseñara aquí mis libros, verían qué vergüenza, tengo todo tirado. Pero es un libro que habla de el nacionalismo kurdo y cómo se ha ido construyendo en diferentes momentos. Ese es un gran tema, ¿no? Porque, insisto, la diáspora kurda puede hablar de un nacionalismo imaginado más coherente, más homogéneo, pero adentro de lo kurdo hay una diversidad religiosa, hay kurdos cristianos, hay kurdos sunnas, hay kurdos shias, hay yezidís, hay kurdos judíos, zoroástricos, hay una diversidad lingüística, que si bien todos son lenguajes kurdos, pero hay kurmanji, hay sorani, hay otros dialectos más locales, ¿no? Y está muy dispersa, ¿no? Pero es buena pregunta. Creo que la pregunta más interesante es la identidad kurda contemporánea. Pregunten, muchachos, porque estoy viendo si veo el libro para enseñárselo a Diana. Ay, no sé dónde lo puse. Ahora, para terminar, Diana, los kurdos de Irak cuentan con una autonomía legal. O sea, el gobierno autónomo kurdo de Irak constitucionalmente es una autonomía como lo es Barcelona en España, ¿no? Entonces ahí se llegó a hablar de, incluso Barzani hace unos años llamó a un referéndum de independencia, pero ahí la pregunta otra vez, ¿no, Diana? ¿Ese Estado kurdo sería viable, tan aislado, sin salida al mar, controlado sus fronteras por sus vecinos no tan amigos de ellos? Ok. ¿Por qué Jerusalén es una ciudad tan disputada y por qué ninguna potencia, excepto Estados Unidos, la reconoce como la capital de Israel? Super pregunta, María. Mira, voy a empezar por el final, ¿no? El estatus de Jerusalén en términos de derecho internacional se ha ido refrendando desde el plan de partición de Naciones Unidas del 47, de noviembre del 47, que la marcaba como una ciudad internacional, ¿ok? Con el paso de los tiempos, y principalmente después de, mira, bueno, te hago el recorrido histórico rápido, en la guerra del 48, el reino de Jordania ocupa Jerusalén, pero cuando decimos Jerusalén, María, yo espero que te quites de la cabeza que solo es los lugares santos, la ciudad vieja. Jerusalén es una ciudad más grande, los límites de Jerusalén son, a ver si lo logro, enseñarles una presentación, son más grandes, ¿no? Entonces, que no nos lleve la imaginación, digamos, a imaginar un Jerusalén chico, ¿no? ¿Por qué ha capturado la imaginación? Porque están los lugares santos, ¿no? Está el Muro de los Lamentos, está el Domo de la Roca, es una ciudad que arranca muchos deseos de poseerla, pero cuando Israel la conquista en el 67, María, cuando Israel conquista Jerusalén en el 67, pasa un tiempo y después la declara como su capital. Entonces tú tienes aquí una doble legalidad. La que prima es la internacional, pero quiero que entiendas las dos legalidades. Por un lado, para el derecho israelí interno, Jerusalén es su capital porque en esa ciudad están los lugares de gobierno, ¿ok? O sea, la Knesset, o sea, el gobierno israelí gobierna desde Jerusalén. Pero por otro lado, el derecho internacional, la comunidad internacional no reconoce a esa como su capital y por lo tanto establece sus embajadas en Tel Aviv, ¿ok? Hoy, estos últimos días, pero cuando digo hoy, los últimos años,
se ha habido un debate sobre dividir Jerusalén como la capital de los dos estados, el palestino y el israelí. Es un súper tema, María, que te invito a que tú lo profundices en derecho internacional, porque por un lado te demuestra la importancia del símbolo, ¿ok? La importancia del símbolo en este conflicto, que muchas veces se discute sobre los símbolos, no sobre otros temas, pero por un lado tienes a un Estado de Israel que justifica históricamente que esa ciudad le pertenece y además que la conquistó en una guerra, y por otro lado un nacionalismo palestino que no está tan convencido de renunciar a esa como símbolo. Entonces, ahí puedes buscar los libros de Simón Montefiore, que es buen libro, la historia de Jerusalén, creo que es el mejor. Karen Armstrong también tiene un libro sobre Jerusalén, pero principalmente, si eres internacionalista, te recomiendo que entres a decisiones de derecho internacional, que lo que dice el derecho internacional es que es una ciudad internacional, con un estatus internacional particular, y es muy polémico el tema. Ahora, Estados Unidos reconoce lo que dice el Estado de Israel, incluso creo que Guatemala, unos otros países han ido reconociendo que Jerusalén es la capital de Israel. En los 90s y 2000s se jugó con la idea de que fuera una ciudad compartida, ¿ok? Con un lugar que se llama Abu Dis, lo puedes buscar, que está en Jerusalén del Este, que es mayoritariamente árabe, como desde donde gobernaría el Estado palestino, pero digamos que también en mi perspectiva personal, Jerusalén es un conflicto tan complicado que muchos pensamos que lo mejor es moverse en otras áreas para avanzar en algún tipo de acuerdo, ¿no? Estados Unidos con Trump se ha acercado mucho a Netanyahu, reconociendo esta capitalidad de Jerusalén, pero no ha ido más allá de la declaración simbólica, ¿no? No ha habido mucho cambio en eso. Es un tema bien complicado, Jerusalén, que yo no quiero decir mi opinión personal, ¿no? De lo que implica la capitalidad de Jerusalén para Israel y Palestina, pero te invito a que lo veas desde la óptica del derecho internacional y vas a ver un buen tema ahí, ¿no? Ah, Fabiola, súper pregunta, buena pregunta. Sobre el Cáucaso, mira, hay un profesor que se llama Thomas de Waal, que tiene un libro, que también tengo por aquí, pero no lo voy a encontrar. Aquí, este sí lo que tengo acá. A ver si se ve. No, para acá. Ahí está el nombre del profesor. Thomas de Waal, The Caucasus, an Introduction. Tiene otro sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj que se llama The Black Garden. Y ha escrito muchísimo sobre el Cáucaso. En Twitter, busca Cáucasus y hay algunas páginas de universidades que publican cosas interesantes, pero si tú vas a empezar el tema, de Thomas de Waal, de Caucasus an Introduction, yo creo que es la mejor manera de empezar a acercarte a esta área del mundo que es súper interesante, ¿ok? ¿Se tienen que reinventar los estados para evitar futuras guerras? Difícil pregunta, ¿no, Maciel? Ok, yo creo que después de la charla, no sé qué opines tú, pero yo no creo que la solución sea romper más estados, ¿ok? Yo creo que lo que hay que hacer es darle viabilidad o que consigan viabilidad los estados que existen en Medio Oriente. Es muy difícil pensar que un estado se va a romper cuando su población ve un futuro correcto, me explico, un futuro justo, pero ahí tienes que reestructurar completamente el país. Te pongo el ejemplo de Siria, ¿ok? Ese mismo Bashar al-Assad, que hoy es un tirano terrible, cuando llegó al poder en el 2000, si mal no me acuerdo, en el 2000, él empieza a implementar una serie de medidas de liberalización económica y por otro lado de liberalización política, libera presos políticos, empieza a aceptar inversión privada, se acerca a países como Francia para que inviertan, pero cuando hace esto Bashar al-Assad, el sistema, el régimen, se lo come. Y le dice, mira, Bashar, si tú andas liberalizando la economía, pues afectas aquí a la familia, porque es un sistema familiar, casi primos, tíos, controlan toda la economía del país, entonces esta liberalización económica no me conviene. Y esta liberalización política tampoco me parece.
Esto de abrirnos al sistema multipartidos tampoco me parece. Entonces, digamos que es un desafío importante, pero a lo mejor sin romper Siria, en algún punto, ya no ahora, ahora ya es un desastre completo, se pudo haber reformado el sistema, pero por eso Hindenburg nos dice, la pregunta ahí es el grado de control de la élite. Digamos que en Siria la élite es muy cerrada, muy hermética, y no quiso perder su poder, no quiso empezar a abrirse para lograr incorporar a otros actores políticos, ¿ok? Esta cerrazón de la élite política siria marginó a otros grupos que empezaron a desafiar a la élite de manera violenta, ¿no? Entonces, yo no sé si la solución sea reformularla, aparte la pregunta, ¿quién lo va a reformular? ¿Bajo qué paradigma lo va a reformular? ¿Va a establecer el mismo proceso del Sykes-Picot, que es marcar fronteras sin la validación de los internos? Lo que sí te puedo decir, Maciel, es que si se sigue repitiendo la idea de que hay que solucionar los conflictos de Medio Oriente sin la participación de los ciudadanos de los países de Medio Oriente, estamos repitiendo el problema, ¿estamos de acuerdo? Por eso cuando dicen, oye, es que mira, Putin, Erdogan y el Ayatollah se reúnen para solucionar el problema de Siria. ¿Cómo? ¿Y no invitan a los sirios a opinar sobre el futuro de su país? O cuando dicen, mira, es que vamos a resolver el conflicto palestino-israelí en una negociación en Europa. ¿Y los israelíes y palestinos no tienen nada que decir? ¿Sí me explico? Mientras se siga marginando a amplios sectores de las sociedades de los países de Medio Oriente, estamos destinados a vivir con un Medio Oriente tan fracturado como hasta ahora, y en donde solo la coerción violenta mantiene el orden, ¿ok? No hay cohesión, no hay pacto social. Lo único que consigues es, a través del terror, a través de la represión, mantener esto calmado. Pero esto va a explotar una u otra vez, incluso antes de esta pandemia, que es un desafío interesante. Estaría bien platicar sobre qué ha dejado el coronavirus en Medio Oriente, porque ha dejado cosas interesantes, colaboración entre Israel, Palestina, interesante, enemigos declarados en muchos lugares, mentándose la madre, como decimos los mexicanos, y al mismo tiempo colaborando en la pandemia. Otros como Turquía que han utilizado la pandemia como una herramienta de política exterior, ¿ok? Pero antes del coronavirus se estaba hablando de si habría una segunda oleada de primaveras árabes, otra movilización social, porque no ha logrado, eso es el tema de la clase, no ha logrado cuajar el Estado-Nación en muchos países. El caso de Túnez es un caso interesante donde más o menos se ha logrado estabilizar el régimen, abrirse un poco a la democratización, al libre mercado, a la competencia política, pero tú volteas a ver otros países y siguen el modelo de represión, el modelo unipartidista, el Golfo, basando todo en un estado de bienestar que inhibe la participación política de sus ciudadanos. Entonces es complicada tu pregunta, que tampoco sé si sea reestructurarlo todo, ¿no? Andy pregunta, claro, buena réplica, ¿no? Yo creo que en el fondo, mientras no resuelvas de alguna manera la falta de oportunidades económicas y por otro lado cierres la participación política a amplios sectores de las sociedades de Medio Oriente y no tengas la capacidad de crear un sistema que incorpore nuevas fuerzas políticas, este va a ser el Medio Oriente que vamos a seguir viendo año tras año, tras año, tras año, y tú y yo nos moriremos y seguiremos viendo el mismo patrón, ¿ok? En el centro, yo sí creo que hay sociedades que hoy le exigen al Estado oportunidades, por un lado, por otro lado, justicia social. Vean los casos de Chile, estas movilizaciones en octubre, eran justicia social, que no haya desigualdad, más allá de bajar pobreza o no, pero también por otro lado participación democrática, ¿no? El gran problema es que son regímenes tan anquilosados que es como como un coche que hace mucho no arranca, ¿no? Entonces tú lo quieres poner a marchar, pero tiene piezas rotas, pero no quieres cambiar las piezas porque te los puso tu tío y quieres que siga siendo tu tío quien te ponga las piezas.
Entonces, cuando tú lo traes a otro que no es tu tío para poner las piezas, tu tío se enoja y te monta una revolución porque le quitaste el trabajo, ¿no? Entonces, no tengo respuesta, Andy, porque si la tuviera, ya lo hubiera mandado por mail, resuélvanlo así, pero sí creo que cualquier proceso que no incluya una mejora sustancial en la vida de las personas, mira, en Yemen el 80% de la población depende de ayudas exteriores. El 80% de la población yemení depende para comer, vivir, salud, de una ayuda exterior. El Estado no se los da. ¿Ok? En Líbano, en Siria, en Irak, también pasa que muchas personas no tienen las condiciones mínimas de vida. ¿Ok? Mientras no haya una oportunidad laboral y al mismo tiempo una reestructuración política que permita la participación efectiva de gran parte de la sociedad en las decisiones políticas, esto se va a seguir repitiendo año tras año tras año, ¿no? Diego, dificilísima tu pregunta, no es un área en donde yo me haya especializado. Eh, yo creo que el problema del Sahara Occidental y Marruecos es un problema poco estudiado, en serio, en América Latina. Creo que España, por ejemplo, tiene, y Francia, países europeos tienen más desarrollo. Yo te puedo decir que es un patrón también de un nacionalismo inhibido por ocupación de un régimen que no ha permitido, eh, digamos, ciertas atribuciones, algún tipo de autonomía en el Sahara Occidental. Obviamente también tienes que meterte a estudiar las intervenciones exteriores en Marruecos, cómo Marruecos ha condicionado sus alianzas con países europeos para que se vuelvan cómplices de Marruecos en este proceso de inhibición del nacionalismo en el Sahara Occidental, pero es un tema que yo, lo personal, no he estudiado tanto como para darte una pregunta profunda. Yo me dedico principalmente al tema kurdo, al tema de Turquía y al tema de las minorías, minorías judías, por ejemplo, los judíos del Medio Oriente, los judíos del Cáucaso, pero si me mandas un mail, te pongo en contacto con un par de amigos que estudian de manera seria el Cáucaso y ahí te pueden guiar, sobre todo con bibliografía, ¿no? Armenia, Azerbaiyán, ok. Buena pregunta. Mira, los armenios y azeríes o azerbaiyanos han coexistido durante muchísimo tiempo. O sea, pensemos que los armenios tienen una profundidad histórica quizá única, es junto con los georgianos el primer grupo nacional que toma el cristianismo como religión nacional, por lo tanto la identidad armenia está muy enraizada en su religión, en sus liderazgos religiosos. El problema es que la zona de Nagorno-Karabaj es una zona que los dos países reclaman para sí. Desde la visión de Azerbaiyán, y era impresionante, yo estuve en Azerbaiyán en el 2014 haciendo una investigación, pero yo no conocía a un solo azerbaiyano, y no estoy exagerando, a un solo azerbaiyano que no haya sido impactado de alguna manera eh, por, por el conflicto del 92, ¿no? Porque a la serie se le enseñó que Nagorno-Karabaj fue una parte integral de los reinos, de los canatos islámicos, ¿ok? Es como una parte integral de Azerbaiyán. La historia del lado armenio la cuentan diferente. Los reinos pequeños, pero existieron reinos cristianos armenios, dominaron la zona en alguna parte de la historia. Y aquí los dos hacen una selección de la historia para proyectar que esta zona de Nagorno-Karabaj siempre ha sido parte de uno o del otro. La respuesta es que es una zona que siempre ha sido mezclada, Armenia-Azerí, y no todo el tiempo han estado en conflicto, ¿ok? En la época soviética hay una decisión, que no me acuerdo el año, de ubicar Nagorno-Karabaj, que tenía población armenia, bajo control de la República Soviética Socialista de Azerbaiyán, ¿ok? Desde ahí empieza un montón de reclamos de la República Soviética Socialista de Armenia
de preguntar por qué se le asignaste a Azerbaiyán y no a mí, ¿ok? Ese es un conflicto interesante dentro de la lógica de repúblicas soviéticas, porque fue una decisión de buró, ¿ok? ¿Sabes qué? Nagorno-Karabaj va a la república, a Azerbaiyán, a la República Soviética Socialista de Azerbaiyán, con población armenia, ¿ok? En ese momento, toda la zona está llena de armenios, georgianos, azeríes. Te pongo un ejemplo. Este ajedrecista Kasparov nace en Bakú, capital de Azerbaiyán, pero Kasparov es de origen armenio y además uno de sus, no sé si su papá o su mamá o uno de sus abuelos es judío. Entonces, la identidad de Kasparov es otra, y aparte de soviético durante mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que cuando cae la Unión Soviética, Azerbaiyán es atacado por Armenia en Nagorno-Karabaj y pierde la guerra. Y lo que empieza a pasar a partir del 92, 93, 94 es un continuo desplazamiento de población azerbaiyana de Nagorno-Karabaj y llegada de población armenia, de la República de Armenia, a Nagorno-Karabaj, lo que alteró la demografía. En algún punto, Armenia dice, hagamos un referéndum, preguntemos en Nagorno-Karabaj si quieren ser parte de Azerbaiyán o parte de Armenia o independientes. Azerbaiyán dice, no se vale, porque aquí hubo desplazamiento, se calcula entre 500,000 y 1,000,000 de desplazados. Si ese millón o 500,000 no puede votar en ese referéndum, es un referéndum viciado, ¿no? Porque además va a votar población que fue llevada por Armenia a Nagorno-Karabaj, siendo un territorio ocupado. Además, Armenia no solo ocupa Nagorno-Karabaj, ocupó 6 distritos que rodean Nagorno-Karabaj y en los cuales también desplazó población azerbaiyana, que es un crimen de guerra, por cierto, ¿ok? Y hasta el día de hoy hay un grupo que se llama el Grupo de Minsk que quiere negociar, está metido Rusia, Estados Unidos, Francia, etcétera, etcétera. Es un conflicto que se llama un conflicto congelado. Es un conflicto complicadísimo. Yo cuando estuve en Azerbaiyán no podías ir a esa zona, o sea, no te dejaban ir hasta allá, pero sí marca mucho la identidad azerbaiyana e identidad armenia. Lo puedes ver con cualquier armenio, con cualquier azerbaiyano, te va a decir, es nuestro. El libro de Black Garden, de The Wall, si quieres se los mando después, ese lo tengo en PDF, te habla de la historia de esta zona de Nagorno-Karabaj, es una zona que es central, es como Jerusalén, ¿no? Es una zona tan central en la identidad nacional armenia y azerbaiyana, pero cuando lo ves en la historia, es una zona que siempre ha estado mezclada, ¿me explico? Un momento se convive muchísimo, ¿ok? Para terminar, la zona del Cáucaso es tan diversa y los armenios, georgianos y azerbaiyanos vivían tan mezclados que cuando se declara la independencia de cada uno de ellos, la primera independencia antes de la Unión Soviética, primera independencia de ellos es después de la Primera Guerra Mundial, se declara las 3 en la capital de Georgia, que es Tiflis, Tbilisi. Eso te indica que hay presencia de armenios en Georgia, armenios en Azerbaiyán, azeríes en Armenia, azeríes en Georgia. Tristemente, la creación de Estados-nación lo que generó es que se separaran, ¿ok? Pero es un tema dificilísimo el de Nagorno-Karabaj, complicadísimo. No sé si hay otra pregunta más, muchachos, si no, ahí Alejandro les va a hablar. Bueno, Manuel, quiero agradecerte tu intervención el día de hoy, tu deferencia con el CIBEI, de habernos acompañado, de habernos instruido en este tema tan importante. A la audiencia también que tuvimos el día de hoy, les agradecemos habernos acompañado y los invitamos a que la semana que viene estén con nosotros en el próximo CIBEI Live, el cual tendrán información en estos próximos días. Para todos, una feliz noche. Manuel, para ti también. Te agradecemos mucho toda tu intervención y que tengas también una muy buena noche allá en Chile. Para todos, una feliz noche. Muchas gracias por acompañarnos.